Bien, jóvenes, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Los que están dormidos digan amén. Bueno, todavía hay un par de personas ahí dormidas. Pero tranquilo que ahí vamos aprendiendo poco a poco. Bien, vamos a continuar entonces nuestro servicio. Vamos a colocar o vamos a tomar este tiempo para introducirnos en la enseñanza de la palabra de Dios. Okay, entonces, recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Vamos en el capítulo 9. Entonces yo le invito a que por favor allí en su Biblia usted pueda buscar Lucas capítulo 9 y vamos a ver los versículos del 10 al 17. Lucas 9 del 10 al 17. Cuando usted lo tenga, entonces dice amén. Amén. ¿Okay? Bien. Dice la Escritura: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Amén? El Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Vamos a estar atentos a lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Recuerden que la semana anterior quedamos allí en ese momento donde Jesús toma a sus discípulos, quiero que tengan en cuenta esa palabra, toma a sus discípulos y los envía en una misión. Recuerden que hablábamos de que en esa misión, ellos fueron dotados de algo especial, que fue poder y autoridad. Amén. ¿Cierto? Cuando Jesús los envía a ellos, decíamos nosotros el domingo anterior, que no los envía desarmados, que no los envía solos, que los envía con poder y autoridad para realizar esa misión. Y hablábamos acerca de lo que Dios hacía con nosotros cuando Dios nos llama a cumplir una misión. Cuando Dios nos dice: mira, yo quiero que hagas esto para mí, lo primero que hace es, 1, prepararnos, 2, dotarnos, darnos la dotación necesaria para ir a cumplir esa misión. Y fue lo que Jesús hizo, les dio poder y autoridad, y ellos fueron. Decíamos que una de las características que veíamos de los discípulos es que ellos fueron diligentes y obedientes. Amén. ¿Cierto? Recibieron la dotación necesaria para ir a cumplir esa misión y se fueron a cumplir la misión. En el texto que nosotros abordamos en el día de hoy, vamos a encontrar el retorno de los discípulos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó luego de ese regreso de ellos, de ese nuevo encuentro con Jesús? Quiero dejar un interludio allí. Hay unos versículos que no estoy tocando. Hasta el versículo 16 lo dejé ahí quietico porque esto se enlaza con los versículos que van del versículo 18 en adelante. Tienen que ver con Herodes y con la actitud de las personas acerca de quién es Jesús, pero de eso estaremos hablando la próxima semana. Entonces no crean que no vamos a estudiar esos 3 versículos que están allí antes del versículo 10, ¿verdad? Sino que los vamos a dejar para enlazarlos con los que van luego del versículo 17, del 18 en adelante. ¿Okay? Bien, ya esa es otra cosa. El texto que nosotros hemos leído en el día de hoy nos muestra un milagro muy conocido. Yo creo que los cristianos y los no cristianos conocen ese texto. Han escuchado hablar de la multiplicación de los panes y los peces. Han escuchado hablar de esto de una u otra manera. Hasta hubo un presidente por aquí vecino que se equivocó y dijo otra palabra, ¿sí? ¿Ok? Un poquito atravesado, pero bueno, él dijo otra cosa, pero demuestra que esta es una porción de la Biblia que es muy conocida en el mundo entero, ¿cierto? La multiplicación de los panes y los peces. Ahora, este milagro
Este milagro se da en el contexto, como decíamos, del retorno de los discípulos, cuando ellos regresan de cumplir esa misión. Ahora, ¿por qué y cómo se dio este milagro? ¿Por qué sucede este milagro justo en ese momento? ¿Y cómo fue que se dio ese milagro? ¿Ok? En la Biblia vamos a encontrar justamente las respuestas a esas dos preguntas. ¿Por qué y cómo se dio este milagro? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos allí? Versículo 10. Dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar de la ciudad llamada Betsaida. Bien, aquí encontramos tres cositas bien interesantes en este versículo. La primera, cómo empieza la Biblia a llamar a los discípulos de Jesús. Si usted recuerda, la semana anterior, cuando leíamos el versículo 1, decía que Jesús llamó ¿a quién? A los discípulos. Y luego dice que envió a los discípulos. Pero ahora que regresan, habiendo hecho uso del poder y la autoridad que Dios les había dado, habiendo cumplido la misión, la primera misión, ya no les llama discípulos, sino apóstoles, ¿cierto? Cuando dejaron a Jesús, allá en Lucas 9:1, fueron llamados discípulos, es decir, eran unos aprendices. Estaban aprendiendo, estaban en su periodo de práctica. Cuando regresaron de cumplir la misión, fueron llamados apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que fueron enviados con autoridad, con poder y con un mensaje de parte de Dios. ¿Sí ven cómo cambian las cosas? Esto tiene que ver mucho con el servicio que nosotros prestamos al Señor. Cuando nosotros, al igual que los discípulos, somos diligentes, ¿verdad? Cuando nosotros respondemos al llamado que el Señor nos ha hecho, algunas cosas van a cambiar. Ellos dejaron de ser discípulos, aunque nunca dejaron de ser discípulos, pero ya se les empezó a llamar apóstoles, ya tenían un rótulo que iba a durar para el resto de su vida. Y es un rótulo de exclusividad. ¿Cómo así de exclusividad? Bueno, los únicos apóstoles como estos 12 son justamente estos 12. Es la base. En nuestro tiempo no hay este tipo de apóstol. Quiero hacer claridad sobre esto. Yo creo en el ministerio de los apóstoles, pero este, de los 12, fue exclusivo. Fue exclusivo. La Biblia nos enseña a nosotros qué es un apóstol real. Y uno de los requisitos para ser llamado apóstol en la Biblia es haber estado con el Señor, haber sido llamado por el Señor y haber estado con Él en su ministerio terrenal y haber sido enviado, ¿cierto? Por el Señor, haber sido llamado apóstol por el mismo Señor. Y usted me dice, ¿y Pablo? Fíjese usted que Pablo es el modelo de apóstol de nuestros tiempos. Muy diferente. Allá en el cielo la Biblia dice que hay 12 sillas reservadas ¿para quién? Para los 12 apóstoles. Ahí no cabe tanto apóstol como hay en nuestro tiempo, solo 12. Porque vivimos en una época de apostolitis impresionante, ¿verdad? Pero la Biblia habla de 12. Los apóstoles en nuestro tiempo, me detengo un poquito aquí a explicar esto, los apóstoles de nuestro tiempo deben seguir el modelo del apóstol Pablo. ¿Cuál es ese modelo del apóstol Pablo? El modelo del apóstol Pablo es: yo voy, recluto personas para prepararlas, para capacitarlas, dejo una iglesia establecida con esos líderes que he capacitado, ¿verdad? La dejo allí y luego me voy y hago lo mismo, dejo líderes allí en ese lugar establecidos y luego me voy y hago exactamente lo mismo y lo sigo haciendo, lo vuelvo a hacer. Ese es un apóstol, va fundando iglesias. No es un señor que pide que le pongan una limusina, que cuando va a visitar quiere que lo coloquen allí en el mejor hotel. No es así. Es el apóstol que está dispuesto siempre a cumplir su misión de preparar a otros para el ministerio, dejar iglesias establecidas, fuertes, fundamentadas en la palabra de Dios. Usted va a encontrar eso todo en el otro libro que escribió Lucas, en el libro de los Hechos. Ese es el modelo de apóstol. Estos 12 son especiales, son diferentes a los demás. Ellos tenían lo que se llama la autoridad apostólica entregada por Jesús, el poder y la autoridad entregada por Jesús, para cumplir una misión especial cuando Él no estuviese ya en la tierra, y era esa también, la de formar a otros para el ministerio. ¿Ok?
Ellos seguían siendo discípulos, pero ahora conocían el mensaje y tenían el poder y la autoridad para ponerlo en práctica. Es lo primero que encontramos. Ya no les llama discípulos, sino apóstoles. Lo segundo que encontramos, que ellos cuando regresan le contaron todo lo que habían hecho. Y déjenme decirle algo que usted y yo debemos tener en cuenta. Jesús se interesa por nuestro trabajo. Jesús quiere que nosotros también, al igual que los apóstoles, vayamos en oración a su presencia y le hablemos de lo que estamos haciendo. Confirmemos ese llamado cada día. Señor, este es el ministerio que tú me has dado, este es el llamado que tú me has hecho, listo. ¿Qué quieres que haga hoy? No mañana, no lo que hice ayer, sino que quieres que haga hoy con este don, con este talento, con este llamado que tú me has dado. Amén. Entonces, ellos cuando llegaron le contaron todo. Señor, hemos cumplido la misión, hemos hecho uso del poder y de la autoridad que tú nos has dado. Pero ¿sabe? Hay un tercer aspecto bien importante allí, en el versículo 1, y es que dice, y tomándolos, se retiró aparte. Tomándolos, se retiró aparte. ¿Sabe? Marcos capítulo 6, versículo 31, nos da la claridad del por qué Él los lleva aparte. Mire lo que dice Marcos 6:31, lo leo para usted. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Debe tener usted en cuenta esto. Jesús tiene un cuidado especial, primero para bendecir, ¿verdad? Para cuidar y aún para servir a aquellos que le están sirviendo a Él. Jesús está interesado en la vida de los siervos. Jesús está interesado en la vida de aquellos que le están sirviendo a Él de alguna manera en el ministerio de la iglesia. Y Jesús, miren lo que hace aquí, los toma y los lleva aparte, así como los envía a una misión. Recuerden cómo los envió. No lleven dinero, no lleven una bolsa con plata, no lleven 2 túnicas. Y con esto decíamos la semana anterior que les enseñó que es dependencia. Usted va a cumplir la misión dependiendo de Dios. Usted no va a pedir un anticipo por su presentación en otra ciudad. No va a pedir que den el 50% y la certeza de que vaya a ir al mejor hotel. No lleve nada. Lleve lo suficiente por ahí para comerse una empanada en el camino. De ahí para adelante usted va a depender de mí. Les enseñó dependencia en la misión. ¿Listo? Y así como Dios respaldó la misión de ellos regresaron gozosos. Y vinieron contando todo lo que habían hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que habían cumplido la misión, pero que durante esa misión Dios les había respaldado. El Señor había suplido todas sus necesidades, ¿cierto? Y ahora, ¿qué sucedía? El Señor tuvo en cuenta eso y dijo, venga, vamos aparte y descansemos. Hay un tiempo para todo en el ministerio, para aquellos que sirven al Señor. Hay un tiempo de meterle el hombro al ministerio y hay un tiempo que el Señor te va a decir, aquí tienes un poco de reposo. Aquí tienes un poco de descanso. Ok, Jesús está interesado también en esto. Quería bendecirlos a ellos. Pero mire lo que dice allí. Porque eran muchos los que iban y venían. O sea, el ministerio estaba creciendo impresionantemente. Y los apóstoles tenían que estar allí, sirviendo, atendiendo a las personas allí de la mano de Jesús. Recuerden que nosotros hablamos de la pedagogía de Jesús la semana pasada. ¿Cómo enseñaba Jesús? Miren cómo hago las cosas. Era lo primero. Y después, ¿qué era? Lo que estaban haciendo en estos momentos. Vengan y hagámoslo juntos. Y después, vayan y háganlo ustedes solos. Bueno, en estos momentos estaban repasando. Estaban en él, vengan y hagámoslo juntos. Porque eran muchos los que entraban y salían. Y ellos no tenían ni siquiera tiempo de comer. ¿Qué hace el Señor? Dice, bueno chicos, un buen momento para descansar, para alimentarse, para comer. Vámonos a un lugar desierto. Aquí hay unas connotaciones interesantes también. Hay unas connotaciones que no las vamos a profundizar acá porque vamos a tener oportunidad de profundizar en otro texto de Lucas más adelante. Y es que tenga en cuenta esto. Muchas veces cuando Dios quiere tratar con nosotros, nos lleva al desierto. Amén. Ya cuando Dios nos lleva a ese lugar allí no hay nada más. Allí lo único que vamos a tener es un cara a cara con Dios, más nadie. Esos momentos que sentimos que ni el pastor nos puede ayudar, ni el hermano, ni aquel que tiene plata nos puede ofrendar, o nos puede prestar, o nos puede dar, ¿verdad? Que el sueldo no nos alcanza para nada, ¿cierto? En esos momentos que sentimos que estamos en pleno desierto, donde no vemos recursos por ningún lado, muchas veces es Dios tratando con nosotros.
como diciendo, venga, hablemos. Vamos a sacar allí, vamos a evaluar un poquito lo que está haciendo. Pero este no era el caso. Solo quería mencionar la connotación de desierto muchas veces en el ministerio. ¿Ok? Entonces se retira aparte con ellos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando él se retira aparte con sus discípulos? El versículo 11 dice algo muy interesante. Dice, cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Cualquiera en este momento podría pensar, bueno, el maestro está con sus discípulos, el maestro está ocupado, el maestro está en su tiempo de descanso, ¿verdad? Y que llegara mucha gente allí a buscarlo podría considerarse algo inoportuno. Podría considerarse algo que, pero hombre, el Señor quiere descansar, vamos a dejarlo allí quieto. Pero allí también suceden algunas cosas. Lo primero que debemos notar aquí es que dice, cuando la gente lo supo, lo siguió. Y dice, y él les recibió. Aquí, este texto me muestra una faceta maravillosa del Señor. A pesar de que estaba en su tiempo de retiro, podríamos decirlo en buen costeño, a pesar de que estaba en el momento allí con su rosca, ¿cierto? Estaba con los suyos allí. Ese momento en que uno está con sus amigos que no quieren, no, que aquí no entra nadie, aquí es nosotros. ¿Sabe que yo tengo unos amigos con los cuales me reúno de vez en cuando? Tenemos una manía, un vicio, no sé cómo llamarlo. Nos reunimos y por aquí cerca hay un lugar donde venden unas arepas rellenas deliciosas. Entonces cuando queremos conversar tiene que haber arepas de por medio. ¿Cierto? Y en esos momentos uno quiere como hablar, como contar un poquito de, ay, cómo te está yendo, y lo del trabajo, y esto y aquello. ¿Ve? Y no quiere como que nadie venga e interrumpa, porque son momentos solo con los amigos. Sin embargo, Jesús, a pesar de que estaba con aquellos, con los que había estado preparando durante alrededor de 2 años hasta ese momento, a pesar de eso podemos notar que Jesús tiene tiempo para todas las personas. Amén. Amén. Jesús tiene tiempo para ti y para mí. Jesús nunca va a estar ocupado cuando nosotros nos queremos acercar a Él. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa si no estás en el templo. Porque muchos piensan de que solo podemos tener un encuentro con el Señor cuando vamos al templo. Y quiero acostumbrarme, y ojalá ustedes también, a llamarle a este lugar el templo, no la iglesia. Porque la iglesia somos usted y yo. Amén. La iglesia somos usted y yo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que solo podemos tener un encuentro con el Señor en el templo. ¿Sabe una cosa? Jesús nos atiende en cualquier lugar donde estemos. En cualquier lugar. Él siempre está disponible para nosotros. Jesús había ido a Betsaida con un propósito, ¿cierto? Para que los discípulos descansaran, para poder bendecir, para poder servirle a sus discípulos, después de que ellos habían trabajado para Él, ¿cierto? No podían mantener alejada a la gente por mucho tiempo. La gente allí también le siguió. Se fueron a un desierto y la gente allí detrás de Jesús. Pero ¿saben? Lo lindo de esto, como les decía, es que Jesús tiene tiempo para atender las necesidades de cada persona. Jesús no se va a escabullir, Jesús no le va a decir, bueno, te voy a dar una cita. A ver, secretaria, ¿cómo está la agenda? No, bueno, le puedo dar una cita por allá para el jueves de la otra semana, porque tengo la agenda muy ocupada. En la agenda del Señor cabemos todos. Amén. En cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. ¿Sabe que Jesús allí en ese texto nos muestra que Él atendió a la gente necesitada de 3 maneras, de 3 formas? Primero, Él les recibió. Y eso habla de la actitud de Jesús para con las personas. Como decíamos, está dispuesto siempre a recibirnos. Él no huyó de la multitud ni les dijo, váyanse, estoy ocupado, estoy con mis discípulos, esto es importante, estamos cansados, necesitamos descansar, queremos dormir un poco, por eso nos apartamos acá. Él no dijo eso. La Biblia dice que con amor y con disposición de servicio, Él simplemente les recibió. ¿Sabe qué le digo? Eso debería enseñarnos a tocar la puerta del Señor todo el tiempo que sea necesario. Jesús está dispuesto a recibirnos siempre. No importa las circunstancias. ¿Usted cree que hay algunas situaciones que se salen del control de Dios? ¿Usted cree que hay algunas cosas que usted puede solucionar sin tener en cuenta a Dios?
déjenme decirle en esta mañana que no es así. Porque usted puede estar cayendo en el error que cayó aquella iglesia que se menciona allá en Apocalipsis. Aquel famoso versículo que nosotros equivocadamente utilizamos para evangelizar, que no es para los inconversos, es para nosotros. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe? Jesús le estaba diciendo a esa iglesia: ustedes han hecho su trabajo para mí, pero sin mí. No me han tenido en cuenta. Ustedes han hecho las cosas a su manera. Cuando dice cuando dice allí el texto, en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, y vemos que en el contexto esto va dirigido a una iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Esa iglesia había dejado a Jesús por fuera de su vida. Y eso es triste. Y hay muchos cristianos que dejan a Jesús por fuera de sus vidas. Toman sus propias decisiones, hacen sus propios planes, y cuando las cosas no salen bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Señor, ayúdame. Señor, pero mira, ¿por qué no me respaldaste? Primero hay que buscar la voluntad del Señor. Ok, servicio, Él le recibió. Pero además de eso, la segunda manera en que el Señor sirvió a la gente necesitada es que les hablaba del reino de Dios. Él tiene un propósito claro, ¿cierto? Y esto habla de su enseñanza. Primero habla de su actitud porque lo recibió. Segundo habla de su enseñanza, que era vital, que era importante para estas personas. Según como fue el énfasis en su obra, Jesús proclamó un mensaje a las multitudes. Así habló a las personas. ¿De qué les hablaba? Del reino de Dios. Le estaba hablando de el mundo donde ustedes viven. Lo que les va a traer es problemas. Eso va a traer una tragedia a su vida. Alguna vez alguien me dijo, una muchacha me dijo, Domingo, ya dejó de decirme pastor. Antes me decía pastor. Domingo, ya yo no quiero ser cristiana. Así me dijo, ya yo no quiero ser cristiana. Y yo le dije, ¿tú crees que allá en el mundo hay algo para ti? Y fue y probó lo que había en el mundo. Y vaya que le fue mal. Fue y probó lo que había en el mundo. Porque no creía que Dios, no creía que Jesús era suficiente para él. Necesitaba algo más. Y se apartó del Señor. Obviamente eso trae consecuencias a la vida. Y Jesús les hablaba del reino, les hablaba, este es el lugar al que ustedes pertenecen. Ustedes deben pertenecer a este reino del que yo les estoy hablando. Número 3, primero les recibió, segundo les hablaba del reino de Dios, y tercero, sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús no solo les dio una instrucción de cómo vivir como ciudadanos del reino, Jesús atendió sus necesidades más sentidas en esos momentos. Jesús hizo un bien entre ellos con un poder sobrenatural. Empezó a sanarlos. ¿Ve? Nosotros deberíamos tener esa misma actitud de Jesús, de recibir a las personas, de atenderlas, de preocuparnos por ellas, pero también de enseñarles la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios. ¿Ok? De entregarles de lo que Dios nos ha dado también a nosotros, pero además de eso, atender a sus necesidades más sentidas. Poder decir, tienes una necesidad, Dios me ha bendecido, yo comparto de esto contigo. ¿Sabe? Cuando los discípulos, Pedro y Juan, iban hacia el templo un día cualquiera, a la oración de las 3 de la tarde, encontraron un hombre que era ¿qué? Cojo de nacimiento, que no caminaba, y se colocaba en el templo que llamaban la hermosa. Se colocaba ahí a mendigar, y él acercándose a ellos, o ellos al acercarse le extendió su mano para que le dieran una limosna, para que le dieran algo. Pero ¿qué le dijeron ellos? ¿Qué le dijo Pedro? No tengo oro ni tengo plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Jesús de lo que tenía les dio a ellos. Hubo un papa que no recuerdo el nombre, la verdad no me interesa acordarme, que una vez estaba con uno de sus cardenales allí en los palacios, en ese palacio donde ellos viven, en esa ciudad del Vaticano.
Y le mostraba las riquezas que había en el Vaticano, el oro, las joyas y todo esto. Y él decía, a la verdad, yo no puedo decir como dijo Pedro, yo no puedo decir que no tengo oro ni plata. Y el otro le dijo, pero tampoco podrás decir, levántate y anda, de ningún enfermo. Sí, esa fue una palabra, pero, ¿cierto? Fuerte. Una palabra dura, pero muy real. Nosotros, ¿de qué podemos dar? De lo que tenemos. Si usted viene a Cristo, de a Cristo. Amén. Si usted ha recibido el poder y la autoridad, ore sin miedo. No le dé miedo orar por los enfermos. No me traigan los enfermos aquí a la iglesia. Vea, se va a gastar dinero en transporte. Usted vive lejos. Vaya usted y ore por ellos. Porque a usted también el Señor le ha dado poder y autoridad. Ok. Bien, luego de eso vemos del versículo 12 en adelante, y es lo que yo llamo un milagro al final del día, o un milagro al atardecer. Miren lo que dice la Escritura. Versículo 12 en adelante. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Bien, nosotros estamos hablando, el título del mensaje hoy es un milagro en el desierto. Y nos decimos una pregunta, ¿por qué y cómo se dio ese milagro? El por qué, porque la gente tenía necesidad, ¿cierto? Había una necesidad. Y recuerde esto, todo milagro comienza con una necesidad. Si no tenemos necesidad, no necesitamos un milagro. Pero donde hay necesidad, hay la posibilidad de un milagro. ¿Y saben? Cuando sucede esto, lo primero que podemos ver es que una de las mayores crisis que todo ser humano puede experimentar es la falta de alimentos. A usted le puede faltar todo menos la comida. A usted le puede faltar todo. Lo único que no nos puede faltar es la comida. Como decía mi mamá, con eso no se juega. La plata de la comida hay que sacarla ahí mismito después del diezmo en la lista, ¿cierto? Con mi esposa hacemos una lista de los gastos, ya cuando se está acercando el día glorioso del pago. ¿Cierto? Cuando se acerca ese día glorioso hacemos una listica y lo primero colocamos diezmo y después del diezmo, comida. No falle. Eso no puede fallar, con eso no se juega, hermano. La comida y el agua. Okay. Sabemos que el diezmo no es de nosotros, pero la comida sí nos la comemos nosotros. Entonces eso no puede fallar ahí y es una necesidad terrible. El nivel de pobreza más grande que se puede dar en cualquier nación del mundo es la falta de alimentos, porque es la mayor necesidad. Y en esos momentos, justamente esa era la necesidad. Había una necesidad. Para que haya un milagro debe haber una necesidad. Y nosotros lo que encontramos en los siguientes versículos es las respuestas, la posibilidad o las posibles soluciones a esa necesidad. La solución que dieron los discípulos: despide a la gente, que se vayan. Nosotros no le dijimos que vinieran acá. Nosotros estamos aquí chévere en el desierto conversando de la bendición, de lo que vivimos por allá y todo eso. Estamos aquí y ellos vinieron. Tienen hambre. Problema de ellos, que se vayan. ¿Cierto? La primera solución de los discípulos, ¿cuál fue? Deshacerse de la multitud. Mucha gente hubiese cantado como aquella canción, no hay cama para tanta gente. Así que, chao. Ellos, con esta expresión, tal vez estaban considerando que no era su responsabilidad alimentar a aquellas personas. No es responsabilidad nuestra, Señor. Ellos vinieron aquí por su propio gusto. Entonces, ellos que vean cómo resuelven. ¿Cierto? Verán. No vinieron de su cuenta, que resuelvan de su cuenta. ¿Cierto? Además, podrían haber pensado también, ellos han sido muy inoportunos cuando vinieron aquí a interrumpir nuestra reunión. Ellos se metieron en la reunión que ya nosotros teníamos, se metieron en nuestro tiempo de descanso, así que eso es problema de ellos. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Ellos le tiraron el balón y él le puso un pase a los pibes, les devolvió el balón enseguida. ¿Ven? ¿Sabe qué dije? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Dadle vosotros de comer. Ellos se querían salir del problema, zafarse de la situación, y el Señor los involucró a ellos en la situación. ¿Sabe? Esto era un desafío para dos aspectos de la vida de los discípulos. Primero, para la fe, y segundo, para la compasión de ellos con las demás personas. Era un desafío a su fe,
porque no había alimento, y un desafío a la compasión, porque ellos tenían, como discípulos del Señor, que buscar la manera de solucionar aquello, de poder bendecir a las personas, de poder ayudarles. Por eso el Señor les dice, darles vosotros de comer, ustedes. Y saben que el Señor muchas veces nos dice eso también a nosotros. Dios es quien bendice. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de ¿quién? De parte de Dios. De parte de Dios, del Padre de las luces. Todo eso viene de Él. Pero a Él le ha placido utilizarnos como instrumento de su bendición. A Él le ha placido utilizarnos a nosotros para bendecir la vida de otras personas. Amén. Es lo que Dios espera de nosotros también. Usted quiere, o sea, la gente quiere ver la mano de Dios obrando en ellos. Los que no conocen a Cristo quieren ver cómo obra Dios. Y la única manera que lo vean aquí en la tierra es a través de nosotros. Porque somos sus instrumentos. Ni siquiera los ángeles. Porque la Biblia dice que los ángeles anhelan mirar en estas cosas. Predicar el Evangelio. Ellos se mueren por predicar el Evangelio. Pero Dios dijo, no, privilegio de los hombres. ¿Ok? Y también así, con otras situaciones, Dios espera que nosotros estemos prestos para ayudar a los más necesitados, darles de comer. Esa frase debió chocarles, debió impactarles, porque ellos querían que la gente se fuera y ahora el Señor quería que ellos solucionaran algo que ellos no habían propiciado. Como mucha gente dice, ¿yo qué culpa tengo? Hay gente que ve a los hermanos venezolanos y dice, ¿yo qué culpa tengo de que allá tengan un gobierno que los puso a pasar hambre? No es culpa de nosotros, pero somos instrumentos de Dios para bendecir a otros. Amén. Ahora, a esa propuesta de Jesús había un imposible humano, un imposible material. Lo encontramos en Juan 6:7, que es la misma historia, pero desde la perspectiva del evangelista Juan. Juan 6:7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sabe cuántos son 200 denarios? Son 200, lo equivalente a 200 días de salario mínimo. Salario mínimo. ¿Cuánto está el salario mínimo ahora? 1.000.000. En un mes 1.000.000. ¿Cierto? Vamos a ponerle así 1.000.000. Eso sale a cómo sale el día. Divide 1.000.000 entre 30. ¿Cómo sale el día de trabajo? ¿Cuánto? Como 33.000 pesos. Bueno, multiplique 33.000 por 200. 33.000 por 200 es algo así como 700.000 pesos. No, más. 7 millones, perdón, me comí un cero. Como 7 millones de pesos. O sea, esos 7 millones de pesos en pan no alcanza para toda esa gente. ¿Usted se imagina a la gente que había en ese lugar? Porque la Biblia habla de 5.000 hombres. Porque en la cultura judía las mujeres y los niños no cuentan. O sea, haga cuenta de que ahí había más o menos entre 10 y 12.000 personas que necesitaban comer. Por eso necesitaban esos 7 millones de pesos en pan. Solo en pan. Entonces Felipe dice, ¿sabe qué? Es imposible. Ni si tuviéramos todo ese dinero, alcanzaría. Además de eso, entonces, ¿cómo hacemos para ir a comprar ese poco de pan? Para traerle a esa gente. ¿Cierto? Hay que contratar caballos, hay que contratar burros, hay que contratar de todo. Mulas para traer ese poco. De aquí a que traigamos ese pan, ya ha amanecido. Eso es lo que él estaba diciendo. Dice que ni siquiera alcanzaría para que cada uno de ellos tomase un poco, ni siquiera un pan completo, un pedazo de pan apenas. ¿Cierto? Humanamente no había forma de alimentar a esa multitud en esos momentos. No había recursos suficientes para comprar alimentos y entonces el asunto ya era de dinero. Era la solución o el imposible que estaban ellos colocando para poder dar una solución. ¿Cómo? Ni recursos ni logística. Ni recursos ni logística. No había la forma de traerlo. Pero sucede el milagro. Sin embargo, el milagro sucede en los textos que vemos adelante. Del versículo 14 en adelante dice, eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusieran delante
de la gente, y comieron todos y se saciaron y recogieron los que les sobró 12 cestas de pedazos. O sea, había comida y sobró 12 cestas. Nosotros, como decimos, 12 canastos llenos de pedazos de pan. Y se comió hasta que se saciaron, o sea, hasta que, como decimos nosotros, quedaron redonditos, ahí tirados en la hierba, ¿cierto? Pero ¿cómo se dio este milagro? Ahora viene, ya contestamos el por qué. ¿Cómo se dio? Quiero decirle algo. Dijimos nosotros que para que haya un milagro debe haber una necesidad. Pero el segundo componente de un milagro es que haya fe. Es necesaria la fe. Todo milagro comienza con un acto de fe. Y mire esto. Vamos otra vez a Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Juan 6, 8 y 9, que nos ayuda a ampliar un poco el texto. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? O sea, lo que hay no alcanza. 5 panecitos de cebada, 5 pancitos y 2 pescaditos. Listo, 2 mojarritas. Es lo que hay, ¿cierto? Y 2 panes. Y pan integral. ¿Ok? Pero ¿sabe qué? Hubo un acto de fe. El acto de fe de un niño que dijo: esto es lo que tengo y yo lo pongo aquí. Lo único que yo tengo, yo soy capaz de entregarlo. La fe fue del niño que entregó los 5 panes y los 2 peces. ¿Sabe qué significa esto? Que este niño colocó lo poco que tenía en manos del Señor. Amén. Los entregó al Señor. Estuvo dispuesto a aportar para la solución de aquel gran problema. Amén. Estuvo dispuesto. Antes del milagro, antes de que el milagro ocurra, ya con los panes y los peces en las manos, lo que Dios hace es traer paz al corazón de las personas. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso. En muchas oportunidades estamos viviendo situaciones difíciles, pero estamos con la fe al 100% y estamos orando por una respuesta de Dios. Y cuando esa respuesta está ya tocando a la puerta, lo primero que usted y yo experimentamos es la paz de Dios, la tranquilidad de Dios. ¿Y sabe qué hace el Señor? Dígale que se recuesten. Que se recuesten. Era una costumbre judía, no era una costumbre, era parte de su cultura. Ellos no comían como nosotros comemos en una mesa así alta, ellos comían en una mesa bajita y recostados. Para ellos recostarse, y el grupo era: ahí viene la comida. Y eso que traía, tranquilidad. El Señor traía tranquilidad, pero imagínese usted la cara de los discípulos, los mandó a recostar. O sea, les dijo que les va a dar comida, ¿y de dónde la va a sacar? ¿Cómo es posible? ¿Sabe? Uno, todo milagro nace con una necesidad, pero también se necesita sumarle un acto de fe. Antes de que ese milagro ocurra, Dios va a traer paz a nuestro corazón. Y ese milagro ocurre en el orden de Dios, no en el orden de nosotros. Un milagro sucede en el orden que Dios ha establecido. Háganlo recostar en grupos de 50. Orden. Porque el Dios nuestro es un Dios de orden. No va a hacer las cosas a los gritos, ni va a hacer las cosas como y cuando nosotros querramos, sino en su voluntad y en el orden establecido por Él. Amén. Y entonces, lo que todos estábamos esperando, ocurrió el milagro. Versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Tenga en cuenta algo importante que hizo el Señor allí. Dice que Él tomó esto que estaba en sus manos, ¿cierto? Levantando los ojos al cielo, o sea, comunicación directa con el Padre. ¿Y qué hizo? Los bendijo. Cuando a nosotros nos toca por allí comernos un arroz blanco con Zaragoza y un huevo, nos quejamos. Yo he escuchado a personas decir: esto no es comida. Si no veo el pedazo de carne ahí, eso no es comida para mí.
¿Sabe? Lo que Dios pone en tu mesa es una bendición. Y eso tenemos que aprender a apreciarlo. Nunca, jamás se queje por lo poquito que Dios pone en su mesa o por lo mucho. No se queje por lo que Dios le pone. Mire, mi esposa está en una revolución culinaria. Está en una revolución culinaria. Porque últimamente nos está colocando unos platos que jamás habíamos comido. Pero deliciosos, entonces se lo garantizo. ¿Verdad? Está como que si hay crisis, hay maneras de superar esa crisis. Entonces yo he descubierto, por ejemplo, como una ensalada de crepas con rábano, con tomate y yo no sé qué otras cosas, y una vinagreta ahí toda mágica que ella prepara. Mira, ella se sabe pídale la fórmula. ¿Cómo es que es el menudo de esa cosa? Pídale la receta, pídale la receta al final. Y cada semana nos sorprende en la casa con algo diferente. ¿Sabe? Y sea poquito, sea mucho, siempre lo recibimos con agrado. Amén, amén. Y damos gracias a Dios por eso. Lo que Dios ponga. A mí cuando me dicen, no, que mira, es que estoy corriendo, o ya se está acabando el mercado y lo que hay es arroz, zaragoza y un huevo para cada uno. Y yo digo, para mí eso es un manjar. Eso es riquísimo. Pero hay gente que, ¡ay, no, imagínense, eso es símbolo de pobreza! Yo no soy pobre, yo soy un hijo del rey, yo soy un príncipe, yo no me merezco esto. Y lo que ellos estaban comiendo eran unos pescaditos ahí todos tesos, secos, con un pan de cebada que equivale a un pan integral seco. Ahí no había jugo, no había gaseosa, no había nada de eso. A veces yo le digo, ¿qué hago? No sé qué hacer. Uno se pone a pensar que dice mi hija y mi hijo. Mi hija mami le dice, mami, arroz con queso. Ella es feliz comiendo arroz. Y mi hija, ahí está. Dice mi hija, Acá hay un fanático del arroz con queso. arroz con queso. Y adivinen qué vamos a comer hoy en el almuerzo. Arroz con queso, mi hermano. ¿Y sabe por qué? ¿Y qué se va a manjar ahora? Costosísimo. Imagínense. El queso lo dan a crédito y en cuotas. Hermano, usted puede comprar bloques de queso con el crédito Villa del recibo. Así estará de caro, ¿cierto? Pero es un manjar, hermano. Es un manjar. Entonces aprendamos a bendecir lo que Dios pone en nuestra mesa. Lo que Dios pone en nuestras manos como alimento, sea lo que sea, viene de la mano de Dios. No hay derecho a reclamo. No hay derecho a quejarse de eso. Viene de la mano de Dios. Y ocurrió el milagro. Cuando Jesús levantó los ojos al cielo, quiere decir que todo milagro viene de ahí. Todo viene de arriba. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces. Todo esto viene de parte de Dios. Quiero invitarle a que se coloque de pie, para que vayamos concluyendo este texto. Aquí hay un principio de todo lo que hemos visto. Recuerde que nosotros enseñamos la palabra de Dios para vivirla. Queremos conocer más a Jesús porque queremos ser más como Él. Amén. Aquí hay un principio que usted nunca debe olvidar de todo lo que aprendimos hoy. Y es que lo poquito de nosotros en las manos del Señor se multiplica. Lo poquito que tú tengas, lo que sea en cualquier aspecto, lo que tú creas que es poco, que tiene casi ningún valor, colócalo en manos del Señor. Si tú crees que tienes unos hijos que no han podido salir adelante, que no son lo que tú esperabas, de pronto miras la vida de otras personas. Esto puede pasar con tu esposo, con tu esposa. Mira, te pones a mirar a otras parejas y dices, aquellos son más felices que nosotros, aquellos hijos sí salieron buenos. ¿Sabes una cosa? Lo que tú tengas que te haya dado Dios en tu familia, ponlo en manos del Señor. Lo poquito nuestro, lo que nosotros consideramos de poco valor, lo colocamos en manos del Señor y adquiere un gran valor. Yo hablaba con mis estudiantes en una oportunidad allí en la canchita múltiple del colegio y ellos estaban jugando básquetbol y yo les tomé el balón, les dije, ¿cuánto vale este balón? Me dieron el precio de comprar el balón de básquetbol.
Y yo les dije, si este balón lo utilizara para jugar en la Liga Profesional de Colombia, ¿cuánto cree usted que valdría ese balón? No, valdría más porque ya es utilizado, está firmado por los que juegan ahí en el equipo de Barranquilla, en los Titanes. Si este balón estuviera en las manos de Michael Jordan y él hubiese jugado con él, solo tocó Michael Jordan para unas jugadas, encestó algunas veces con él, ¿cuánto creen que costaría este balón? Profe, eso valdría millones de pesos solo porque él lo tocó, el mismo balón, que para nosotros no tiene mucho valor porque está en nuestras manos. En manos de Michael Jordan cuesta mucho. Aquellas cositas pequeñas a las que poco valor le damos, en manos del creador del universo, adquieren un gran valor. Esta mañana te invito a colocar tu familia en manos de Dios, en manos de Dios. Tenemos luchas, tenemos batallas, y las mayores batallas que nosotros tenemos son con nuestra familia, seguramente, con la gente que amamos, porque quizá no son algunos lo que nosotros esperamos que sean, pero hoy yo te invito a acercarte con la actitud y con el conocimiento de que en manos de Dios todo es bendecido. Si hay un hijo, si hay un esposo, si hay una esposa, si hay un hermano que tú crees que no es lo que tú deseas o esperas que sea, yo te invito a que te coloques de pie y llores por esa persona. Si hay una necesidad económica, si hay una enfermedad, ¿sabes? Jesús está dispuesto a recibirte en esta mañana, a escucharte y a suplir tu necesidad. Padre bueno, en esta mañana te damos gracias, porque tu bondad, tu misericordia y tu servicio a nosotros no se detiene, Señor. Nos ha alcanzado en este día a través de tu palabra, y creemos que esta palabra es verdad, y creemos, Señor, que aquellas cosas que nosotros consideramos sin valor, solo por el toque tuyo, se convierten en más valiosas que el oro y que los diamantes. Por eso en esta mañana queremos colocar delante de ti toda situación, toda circunstancia. Queremos colocar delante de ti todas aquellas cosas que están en nuestra vida, que no son perfectas, que no son como nosotros quisiéramos que fueran. Las colocamos en tus manos para que adquieran su valor verdadero. Consagramos nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos. Consagramos a ti los bienes que tenemos, muchos o pocos, nuestras finanzas, nuestra economía, la colocamos en tus manos. Ayúdanos a ser buenos administradores de los dones, de los talentos con que tú nos has bendecido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos en esta mañana, creyendo que si hay algún enfermo en medio de nosotros, o entre los que se quedaron en casa, Señor, tú puedes obrar, así como atendiste a estas personas, así como tuviste tiempo para ellas. Oramos para que tú también atiendas a cada uno de los que están enfermos en medio de nosotros, para que te glorifiques extendiendo tu mano sanadora, pero también para que suplas cada necesidad que haya en nuestras vidas, Señor, en tu voluntad y en el propósito que tienes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos por todo esto. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.